Y este problema de los maestros que, a decir de los líderes de la sección 22, está teniendo una respuesta multitudinaria en todo el país y que la Secretaría de Educación lo niega con cifras, que es diferente a nada más decir que 200,000 maestros, que significaría como cerca del 15% de los maestros de todo el país están en paro. Y además están retando a la autoridad a que de veras despida a los 200,000 maestros que según ellos están en paro, que no asistieron a sus escuelas, pero no hay manera de que puedan nivelarse las cantidades que dice uno y el otro. Y estos creen que de veras van a poder presionar con estas frases a la Secretaría de Educación. Me parece que ya no están dispuestos a hacer presión. Es que como ayer lo mencionábamos, o sea, esa es la típica plantón o manifestaciones que vemos todos los años desde, yo creo que desde el origen del hombre. O sea, invariablemente llega el 15 de mayo y vienen, se ponen, están unas semanas y luego se van. Y sus exigencias son totalmente innegociables. Vamos a volver a hablar de la reforma educativa. No, ya está aprobada, está en vigor, está corriendo. O sea, son conflictos de otro índole, más político que de una verdadera lucha por la defensa de los intereses de sus agremiados. Son los lidercillos de siempre que están buscando posiciones políticas y poder político. Porque realmente ayer lo veíamos, o sea, realmente lo que están pidiendo son generalidades. No están en nada concreto de, bueno, queremos el 8% o que nos suban un 15% porque el 5% que nos dieron, 3% en prestaciones y 2%, algo así, directo al salario, pues no sirve para nada, es un paliativo. Nada de eso. Es una cuestión que creo que es para medirle, son unas vencidas con el gobierno. Hay quien dice que esto es un movimiento para golpear a los dos frentes más fuertes que tiene la presidencia de la República. Uno es Osorio y el otro es Nuño. Sí, también lo oí. Sí, dicen que esta es la única finalidad que tienen, porque académicamente no tienen ninguna propuesta que digas, bueno, se pusieron a trabajar sobre una propuesta académica que Exacto. mejore realmente el nivel. No. Si no están presentando un proyecto educativo alterno para poder cuestionar la reforma educativa, y no lo han hecho. La reforma educativa se aprobó y no hubo una contrapropuesta. Es simplemente la queja de no, neoliberales, malditos, privatizadores, etcétera. Te faltaron adjetivos, sí, claro. como opresores. Sí. Opresores, represores, Sí, todo. sí, todo eso. Ahora, académicamente no han presentado una propuesta. Tampoco ha habido una crítica directa a alguna medida que tenga la reforma educativa y que sea de carácter académico. Que digan, es que esto no va a funcionar, es que esto va a limitar, tampoco. No, que eso implicaría buena fe en el... No, implicaría no que hay. se sentaran a trabajar. Y a planear, a ver, vamos a ver los planes de estudio, qué nos está proponiendo aquí. No ha habido una contrapropuesta, no hubo una alternativa en términos educativos de parte del gremio magisterial que dijeran, miren, esta es la gran propuesta, nosotros no queremos esta reforma educativa porque aquí tenemos otra que podría ser mejor por esto, no. Simplemente fue un no sistemático. ¿Por qué? Porque es el gobierno. ¿Y por qué? Porque es una reforma que afecta a los intereses políticos, no los intereses educativos, sino políticos del gremio. Y deja del gremio, de los dirigentes charros. De los líderes que manejaban a su antojo una cantidad, como lo señaló muchas veces Mario, una cantidad muy importante de dinero y sobre todo el control de plazas, que les dejaba a algunos grupos una cantidad enorme de dinero con una sola plaza. Uh-huh. Se podían pasar tranquilamente 2 o 3 gentes tranquilamente sin trabajar todo el mes con lo que obtenían por cada plaza. Y la herencia de plazas, que era ya algo escandaloso, el permitir que maestros sin la preparación, sin la carrera, pudieran estar ejerciendo en el propio Distrito Federal.
con papeles falsos y que eran promovidos por los propios líderes de la coordinadora, que les conseguían los documentos necesarios para tener en el expediente documentos falsos. Claro. Entonces, no. Pues según Rubén Núñez y los otros líderes de la coordinadora, dicen que van a llegar más maestros. Yo veo este plantón, desde luego no he contado ni conté nunca los que estaban en el Monumento a la Revolución, pero muy disminuido, como estaba el del Monumento a la Revolución, que ocupaba una gran parte de la explanada. Sí, no, es que ahora se enfrentan al descuento y no todos están dispuestos a aceptar el descuento, a absorberlo. Pues según los líderes de la coordinadora, este día van a llegar más maestros. Pero ¿cómo anduvieron las cuentas según la Secretaría de Educación Pública? De las escuelas cerradas, en Colima hubo 7, en la Ciudad de México, que son más de 3,000, casi 3,500, solo 28. En Durango de 5,000 y pico de escuelas, 150. En Guerrero, fíjate, en Guerrero, que es uno de los bastiones más importantes de la coordinadora, de 12,300 escuelas, 36 pararon. En Michoacán de 11,984. En Oaxaca de 2,900, solo 1,326. En Sinaloa 5, en Sonora 37. Lo que no viene aquí es la cifra de escuelas paradas en Chiapas, que al parecer el líder en Chiapas es el que está tomando mayor fuerza, porque Rubén Núñez definitivamente la está perdiendo. Al no tener ya los recursos económicos, pues Rubén Núñez está sosteniendo ya por empeño, por necedad, y el de Chiapas está tomando mucha fuerza. Al parecer será en Chiapas donde la coordinadora pueda seguir pues dando lata a todo el magisterio. Ahí han sido muy agresivos, es donde le cortaron el cabello a unas maestras, ¿no? Fue en ese sitio. Sí, o sea, ahí han tomado ya actitudes más violentas sobre el mismo gremio, a los que no se han querido adherir a las disposiciones de la CENTE. La Secretaría de Educación Pública dice que se harán los descuentos correspondientes de acuerdo a lo que marca la ley. Uh-huh. Y si los maestros faltan el cuarto día, de manera automática serán dados de baja. Y están teniendo una supervisión extrema en los lugares de Guerrero, Michoacán, Oaxaca, en donde hay mayor resistencia por parte de los profesores. Pero incluso en Oaxaca, un profesor, toda la escuela cerró. Y él dijo, yo no voy a suspender labores, y llamó a sus niños y se puso en la calle a dar clases. Porque como si eran todos los demás, a él le iba a tocar descuento, porque toda la escuela estaba cerrada. Y él en la banqueta dio clases, llegó el director del instituto estatal, ofreció su respaldo al profesor y pues desde luego él no sufrirá las consecuencias del paro. Y entonces ahí es exactamente muy claro el ejemplo de la división de la que hablábamos. Hay un sector importante de maestros que hacen su labor, que verdaderamente se la rifan, se la juegan, con pocos recursos, no muy bien pagados en ocasiones, con escuelas que de pronto necesitan un mantenimiento que hace años no se les ha dado. Y esos son los que hay que reconocer en este día, o lo que era el 15 de mayo. Pero y está la otra parte, la que obstaculiza toda la posibilidad de ir hacia adelante en términos educativos, porque es un asunto eminentemente político. O sea, ya no tiene nada que ver ni con un proyecto educativo ni nada. Es una cuestión de lucha de poderes por un sindicalismo prostituido por el PRI durante 70 años, que se fue creando así. El CENTE se creó y terminó siendo un cacicazgo, y luego supuestamente la CENTE se creó para combatir ese cacicazgo y terminó siendo el mismo. Bueno,
dos cacicazgos dentro de una misma estructura educativa. Pero ya no sabes cuál de los dos es peor. Ese es el punto. Se suponía que la CENTE en su momento era más democrática y terminó siendo exactamente a imagen y semejanza de lo que había sido Jongitud en su momento o luego el Bester. Pero Igualito. corregida y aumentada. Claro. Como Y los además, libros. avalada y apapachada por ciertos gobiernos que cedieron su autoridad y los dineros para que esos gremios no estuvieran dando guerra. Y que no digan que nada más fueron gobiernos priistas. Desde luego, Claro. el problema se genera en Oaxaca con gobiernos priistas. Pero después llega Gabino Cue y los apapacha Claro. los primeros años. Y en Guerrero eran gobiernos perredistas. Lo mismo en Michoacán. Y apapacharon a la coordinadora todo este tiempo. ¿Sí? Así que no. Ah, y ya aquí está la aclaración. ¿Por qué en Chiapas no se habla de escuelas suspendidas? Porque el gobierno de Chiapas declaró asueto escolar por el Día del Maestro. Entonces por eso no entra en las estadísticas. Pues sí, una cosa, que ese maestro que se atrevió a dar clases afuera de la escuela ya fue amenazado por sus compañeros del CENTE. Sí, claro, y los han seguido Y la CENTE. amenazando, pero ya es muy difícil que puedan cumplir sus amenazas. Claro, pero fíjate cómo... Y entonces una parte de la opinión pública y de la sociedad se va con el asunto de pobres maestros, el gobierno es represor. No hay peor represión que la que ejercen estos líderes charros dentro de sus secciones sindicales contra sus agremiados. Es peor que la que por momentos ejerce el gobierno. Con la que hasta el momento he ejercido. Sí. Es casi nula. Sí, no, y nadie toma en cuenta eso. O sea, son los profesores, son los peores enemigos, estos líderes de los profesores.